Ok, chicos, vamos a continuar. Vamos a proceder con el ejercicio número 4 del cuadernillo. No es necesario que ustedes los culminen, pero sí sería recomendable que pudieran hacer algunos de los demás ejercicios que vienen presentes ahí en el documento. Pues bueno, el ejercicio número 4 nos menciona: considera tres cargas puntuales localizadas en las esquinas de un triángulo recto, donde la carga 1, la carga 3 son igual a 5 y la carga 2 es igual a menos 2 microcoulombs, y la distancia entre los dos lados del triángulo es de 0.1 metros. Encuentre la fuerza resultante ejercida sobre la carga 3. ¿Sale? Por lo tanto, vamos a empezar con nuestros datos. Igual que en el caso anterior, vamos a realizar la escritura de nuestros datos. ¿Sale? Entonces, de datos nosotros tenemos que el valor de la carga 1 va a ser igual a 5 microcoulombs, el valor de la carga 2 va a ser igual a menos 2 microcoulombs y el valor de la carga 3 va a ser igual a 5 microcoulombs también. ¿Sale? Nos dice que la distancia A es igual a 0.1 metros, ¿vale? Y nos pide que encontremos la fuerza eléctrica en la carga 3, ¿sale? Es lo que nos pide encontrar. Para poder realizar este ejercicio, lo que vamos a hacer es primero empezar con nuestro diagrama, ¿vale? Entonces aquí en la sección de procedimiento vamos a proceder a hacer el diagrama, para lo cual vamos a dibujar un sistema de coordenadas, ¿sale? Bueno, aquí solamente vamos a tener presente, en este caso, el eje X y el eje Y, entonces mejor voy a colocar unas rectas comunes. Entonces vamos a colocar aquí el eje Y, el eje X, perdón, y aquí el eje Y. ¿Vale? Una vez que ya tenemos estos dos, vamos a ubicar nuestras cargas, lo cual sí lo voy a hacer ya con. Bueno, voy a ubicar el origen. En nuestro origen vamos a tener o vamos a colocar la carga sobre la cual vamos a realizar nuestro estudio, que en este caso es la carga 3. Entonces, en el origen, nosotros tendríamos nuestra carga 3, ¿sale? Que es el punto que nos interesa. Ahora bien, vamos a analizar qué es lo que sucede primero entre la carga 1 y la carga 3. Tanto la carga 1 como la carga 3 tienen la misma magnitud, que serían 5 microcoulombs, y el mismo signo. Ambas cargas son positivas. Por lo tanto, tendríamos un vector, o tendríamos, mejor dicho, una fuerza de repulsión. Esta fuerza de repulsión iría sobre la misma línea de acción de que une a la carga 1 con la carga 3. Como es un triángulo, ¿sale? Ese vector sería un vector que se encuentra a 45 grados, ¿sale? Ahora bien, no conocemos la magnitud del vector, pero lo que nosotros sí podemos conocer es que el producto entre la carga 1 y la carga 3 es mayor que el producto entre la carga 1 y la carga 2, pero la distancia es mayor, por lo tanto podríamos decir que tanto es mayor la carga como también podríamos indicar que es más pequeña, ¿sale? Entonces, este vector que estoy colocando aquí, que es de color azul, corresponde a la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. ¿Vale? Voy a colocar otro vector que es el vector fuerza de la carga 2 con respecto de la carga 3. Como vemos, la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva. Por lo tanto, tenemos una fuerza de atracción, por ende la carga 3 va a tender a irse hacia la carga 2. Entonces, con respecto del origen, vamos a tener un vector fuerza
posiblemente igual o un poquito más grande que el vector fuerza de la carga 3. Por lo tanto, esta color verde es la fuerza que genera la carga 2 sobre la carga 3. ¿Sale? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues bueno, fácilmente tendremos que aplicar aquí de manera gráfica paralelogramo, es decir, sobre la carga, sobre el campo, la fuerza, perdón, de 2 a 3 colocaríamos el vector f de 1 a 3 y sobre el vector f de 1 a 3 colocaríamos el vector 2 a 3 teniendo el método del paralelogramo. ¿Sale? Entonces con este método del paralelogramo nosotros podríamos obtener la fuerza resultante o el vector que nos interesa. Ahora bien, ese vector es este que estoy colocando aquí un poquito más oscuro y ese vector sería el vector de la fuerza, no se ve, perdón, entonces sería el vector de la fuerza sobre la carga 3. Ahora, este diagrama que yo hice, realmente no tengo el valor de no tengo el valor real porque no las he calculado. Y aparte lo estoy haciendo a mano alzada, por lo tanto los vectores pueden tener o no la misma magnitud o la misma dimensión. Lo que sí puedo atinar es que mi vector resultante puede estar ya sea en este primer cuadrante, en el cuadrante donde se encuentra la carga 1 a 3, o en el cuadrante lateral izquierdo, ¿sale? Ya debido a que, les digo nuevamente, no tengo las medidas ideales o reales, por lo tanto puedo llegar a tener ahí esa variación. Entonces, a partir de esta aproximación muy ambigua, podemos empezar a realizar nuestro cálculo. Ya sabemos que tenemos dos vectores de análisis. Lo que sí debemos de considerar, ya le voy a rayar aquí en el triángulo, es que recuerden que nos interesa la fuerza sobre la carga 3, por lo tanto necesitamos la distancia de la carga 2 hacia la carga 3 y la distancia de la carga 1 hacia la carga 3. La distancia de la carga 2 hacia la carga 3 ya la conocemos, es decir, R de 2 a 3 es igual a. Por lo tanto es igual a 0.1 metros. El problema es para la distancia de la carga 1 hacia la carga 3. ¿Por qué? Porque es esta diagonal del triángulo. Para calcularla corresponde a la hipotenusa, por lo tanto podemos aplicar el teorema muy conocido, el cual nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sale? Por lo tanto, a partir de esto, nosotros tendríamos que la distancia de 1 a 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más a al cuadrado, porque los catetos esto es lo que valen, y esto va a ser igual a la raíz de 2 veces a al cuadrado. Por propiedades de la raíz podemos separar la raíz y entonces nos quedaría la raíz de a, perdón, la raíz de 2 por la raíz de a al cuadrado. Y la raíz de a al cuadrado simplemente es a. Por lo tanto tendríamos la raíz de 2 que multiplica a 0.1 metros. ¿Sale? La raíz de 2 es 1.4, por lo tanto, bueno, aproximadamente 1.4, por lo tanto tendríamos 0.14 metros como distancia de 1 a 3. Con estos datos, ahora sí podemos hacer el cálculo de nuestros vectores. Por lo tanto, el vector de 1 a 3 va a ser igual a KE, recuerden que no lo voy a volver a sustituir, por el valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2 sobre la distancia de 1 a 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a KE, recuerden que KE es 8.99 por 10 a la 9,
Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica a la carga 1, que es de 5 microcoulombs, por la carga 3, perdón, aquí puse 2, pero es la carga 3, ¿sale? Que vale exactamente lo mismo, por lo tanto simplemente elevo al cuadrado sobre la distancia, que es de 1.4, perdón, es de 0.14 metros elevado al cuadrado, ¿sale? Y ahorita colocamos el valor. De ahí procedemos a calcular la fuerza de 2 a 3, que va a ser igual a KE por la carga 2 por la carga 3 sobre la distancia de 2 a 3 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a KE, que multiplica a la carga 2, que es de 2 microcoulombs. Recuerden que la consideramos positiva porque estamos aplicando el valor absoluto, por la carga 3, que corresponde a 5 microcoulombs, sobre la distancia, que es de 0.1 metros elevado al cuadrado, ¿sale? Elevado al cuadrado, ¿sale? Y de la misma manera vamos a obtener su resultado. Para eso nos vamos a ir a la calculadora. Por lo tanto, en la calculadora de Google, ¿sale? La voy a poner aquí de ladito para que podamos ver la operación, ¿sale? Vamos a tener, recuerden, primer paréntesis de inicio de renglón, segundo paréntesis de dato, y colocamos KE 8.99 por 10 a la 9, que multiplica a 5 microcoulombs. Recuerden que los micros corresponden a un por 10 a la menos 6. Entonces ponemos por E a la menos 6, elevamos al cuadrado, ¿sale? Elevamos al cuadrado y cerramos renglón, ¿sale? Entre, abrimos renglón, abrimos dato, 0.14, cerramos dato, elevamos al cuadrado, ¿vale? Y cerramos renglón. Presionamos Enter y es igual a 11.46, ¿sale? Por ahí vayan rectificando que no cometa yo errores. Entonces tendremos 11.46 newtons. Vamos con el siguiente, que me dice que sería, otra vez, paréntesis de inicio de renglón, paréntesis de datos, 8.99 por 10 a la 9, cerramos dato, abrimos dato, 2 por 10 a la menos 6, cerramos dato, abrimos dato, 5 por 10 a la menos 6, cerramos dato, cerramos renglón, entre, abrimos renglón, abrimos dato, 0.1 y elevamos al cuadrado y cerramos renglón. Y esto va a ser igual a 8.99. Entonces esto va a ser igual a 8.99 newtons. ¿Sale? Entonces, F de 1 a 3 sí es más largo, ¿sale? Pero muy poquito, por lo tanto, obviamente su correspondiente en X va a ser mucho menor, ¿sale? Pero bueno, una vez que ya tenemos esto, podemos replicar nuestro diagrama, ¿sale? Y es lo que vamos a hacer. Como estamos aprendiendo, yo sí les recomiendo que se dediquen a hacer muchos diagramas para que puedan identificar el resultado, ¿sale? Ahora bien, como nos damos cuenta, ¿sale? A partir de nuestro primer diagrama, nuestros vectores quedan en la parte superior, pero sí se encuentran en ambos lados, tanto en las X positivas como en las X negativas. ¿Sale? Vamos a dibujar nuestro primer vector de 1 a 3. Lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos visualizar el vector, ¿sale? Entonces aquí dibujamos nuestro vector un poquito más grande y dibujamos también nuestro vector de 2 a 3, que recuerden que tiene que ser un poquito más grande que el otro, ¿sale? Bueno, en cuanto a magnitud, tendría que ser la misma, ¿sale? Recuerden que estaría ocupando 4, 1, 2, 3, 4, le voy a poner 5,
porque obviamente está en diagonal, entonces tendría que ser más o menos del mismo vuelo, ¿sale? Entonces ya que tenemos esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ya vimos aquí cómo lo vamos a obtener si tuviéramos el método gráfico con el paralelogramo, ¿sale? Pero como no lo tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tener que sacar las componentes del vector de 1 a 3 y las componentes del vector de 2 a 3. ¿Qué son las componentes? Pues bueno, son las proyecciones de los vectores con respecto al eje X y con respecto al eje Y. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar un color morado. Vamos a tener este vector morado como componente. Lo voy a poner un poquito más grueso para que se vean. Este vector de aquí va a ser la componente del vector 1 a 3 en X y este otro morado va a ser su componente con respecto de Y. Con respecto al vector de 2 a 3, ¿sale? Su componente va a quedar exactamente igual que la componente o que el original, ¿sale? Voy a volver a poner este porque queda más chiquito y ahí está. Ahora sí. En el caso del vector de 2 a 3 no tiene componente en Y porque solamente se encuentra sobre X. ¿Sale? Voy a proceder a nombrarlo, ¿sale? Entonces, vamos a tener este vector en color azul, es el vector f de 1 a 3. Este vector verde, ¿sale? Lo voy a colocar con los mismos colores para que lo puedan ubicar fácilmente. Entonces, este color, este vector azul es el vector f de 1 a 3. Este vector verde es el vector f de 2 a 3. Y en el caso de los morados tenemos el vector f de 1 a 3, pero su componente en x. Y de este lado tendríamos el vector f de 1 a 3 en su componente en y. Y por último, este vector naranja sería f de 2 a 3 en su componente en x, que prácticamente es el mismo vector. Una vez que tenemos esto, nosotros vamos a considerar, ¿sale? La sumatoria de las coordenadas. Si se dan cuenta, estos vectores que son componentes en X y en Y, podremos considerarlos como coordenadas, como distancias. Por lo tanto, yo recorro de F1 a 3 en X y luego me regreso lo que me proporciona F de 2 a 3. Es decir, voy a sacar aquí nuestro vector naranja y tendríamos entonces que de F1 a 3 yo coloco f de 2 a 3 y luego coloco mi vector en y, sumo x, sumo las x y luego sumo las y. ¿Sale? Por lo tanto, estas sumatorias a mí me van a generar otro vector. Voy a dibujar aquí los diagramitas. ¿Sale? Y después acá. Entonces, este vector naranjita que nos queda, este punto que nos queda, va a ser un nuevo vector. ¿Sale? Perdón. Va a ser un nuevo vector que es este. Y este nuevo vector va a ser el vector resultante de la sumatoria de todas las componentes en X. Por lo tanto, esto de aquí es f de X. ¿Sale? Y el otro vector que voy a colocar es la sumatoria de todos los vectores en Y. ¿Sale? Quedó muy grueso. Entonces, este es la sumatoria de todos los vectores en Y. Por lo tanto, este va a ser f de Y. Y prácticamente son coordenadas. ¿Sale? Si nosotros podemos migrar las coordenadas, ¿sale? Por ejemplo, voy a poner por aquí una línea. Que hay una línea punteada, pero no sé cómo la genero. No está la línea. La quería punteada, pero bueno, no sé cómo generarla. ¿Vale? En este caso, voy a poner un color azul más clarito.
considerando los puntos, las dos coordenadas fx y fy, me queda este punto. Y ahora sí, se dan cuenta, es lo mismo que tengo aquí en la parte superior. Voy a tener mi vector resultante, ¿sale? Que lo voy a poner en amarillo a ver si lo logran ver, ¿sale? Ah, no, sí está muy amarillo. Voy a poner en negro. Este vector resultante ya será nuestra fuerza de Q3. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el procedimiento algebraico para poder obtener ese vector resultante. Para eso, lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas. Posiblemente lo están viendo en estos momentos en estática. Entonces, para hacer estas sumatorias, lo que tenemos que hacer, ¿sale? Primero que nada, es, ya teniendo los valores de nuestros vectores, entender cómo voy a obtener las componentes. Para eso, las componentes las vamos a calcular de la siguiente manera. Las componentes en X van a ser igual a la magnitud del vector por el coseno de su ángulo θ. Y las componentes en Y van a ser igual a la misma magnitud del vector por el seno del ángulo θ. Ahora, los ángulos θ siempre los vamos a tomar a partir de las X positivas. Y vamos a considerar lo siguiente. Si a partir de la X positiva yo tomo el ángulo en sentido antihorario, el ángulo será positivo. Si en cambio tomo con respecto de las X positivas y tomo mi ángulo en sentido horario, mi ángulo será negativo. ¿Sale? Por lo tanto, en el caso del vector F1,3, ¿sale? Si yo parto de las X positivas, ¿sale? Voy a tener este ángulo θ de aquí, que vamos a llamar θ de 1 a 3. Y este ángulo es igual a 45 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que partimos de un triángulo, ¿sale? Los lados son los mismos, por lo tanto está a 45 grados. En el caso del vector f de 2 a 3, si partimos desde las x positivas hasta el vector, tenemos este ángulo, que vamos a llamar θ, de 2 a 3, cuyo valor es de 180 grados. Recuerden, positivos porque lo estamos tomando a partir de las x positivas, ¿sale? Entonces, teniendo ya las magnitudes que calculamos acá arriba, ¿sale? Y teniendo las magnitudes de los ángulos, procedemos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Recuerden que por ley de Newton a toda acción corresponde una reacción. Por lo tanto, f de X va a ser igual, como ya lo vimos, a la componente en X de f de 1 a 3. Por lo tanto, f de 1 a 3 por el coseno de su ángulo θ, que sería de θ de 1 a 3. Más, siempre positivo, porque estamos considerando ángulos positivos, el vector f de 2 a 3 por el coseno de θ de 2 a 3. ¿Vale? Y de la misma manera, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, por lo tanto, f de Y va a ser igual a f de 1 a 3 por el seno de θ de 1 a 3 más f de 2 a 3 por el seno de θ de 2 a 3. ¿Sale? Sustituyendo mis valores, voy a tener a f de 1 a 3, que serían los 11.46 newton, por el coseno de mi ángulo θ de 1 a 3, que es de 45 grados, más la fuerza de 2 a 3, que en este caso es de 8.99 newton, por el coseno
de 180 grados. En el caso de f de y es prácticamente lo mismo. 11.46 por el seno de 45 más 8.99 por el seno de 180 grados. ¿Sale? Ahora, recuerden cosas fundamentales. El coseno de 90 es igual a 0 y el seno de 180 es igual a 0. De la misma manera, el coseno de menos 90 es 0 y el seno de 0 va a ser 0. ¿Por qué? Porque si nos vamos al coseno de 90, sería un vector que está completamente vertical, por lo tanto no tiene componente en y. Y lo mismo con el seno de 180 o seno de 0. El vector está completamente horizontal, por lo tanto no tiene componente en y, tal cual lo tenemos en f de 2 de 3. Por lo tanto, aquí en y, cuando analizamos el 8.99 por el seno de 180, en automático seno de 180 se vuelve 0. Por lo tanto, este 8.99 no lo consideramos para la sumatoria de las fuerzas en y. Regresando a nuestro proceso, vamos a hacer la operación. Vale, entonces abrimos nuestra calculadora. Vale, la voy a pasar del otro lado para poder ver la operación de x. Un poquito más chiquito para que lo podamos ver. Y ahí está. Sale. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que nuestra calculadora esté en grados, por lo tanto verifiquen en la parte superior que aparezca un deg. ¿Sale? Y una vez que ya lo tenemos de esta manera, procedemos a ingresar. Por lo tanto, vamos a tener vamos a tener 11.46 por el coseno de 45 grados, ¿sale? Más 8.99 por el coseno de 180 grados, cerramos, y esto va a ser igual a menos 0.88, ¿sale? Entonces esto va a ser igual a 0. Perdón, es negativo. Esto va a ser igual a menos 0.88 newton. Vamos ahora a realizar el cálculo de f de y. En el caso de f de y, vamos a tener solamente los 11.46 por el seno de 45 grados. Porque recuerden que 8.99 por el seno de 180 se hizo 0. ¿Sale? Por lo tanto, tendríamos aquí 8.1. Y esto va a ser igual a 8.1 newtons. Por lo tanto, ya tenemos tanto fx como f de y, esto que tenemos aquí, este diagramita que está acá. Ahora, si se dan cuenta, nos falta calcular la magnitud y la dirección del vector fuerza de Q3. Y tenemos lo mismo que en el caso anterior, entre fx y fy se forma un triángulo, ¿sale? Donde fx y fy son los catetos. Por lo tanto, la magnitud del vector resultante es la hipotenusa, por lo cual el procedimiento o el cálculo es muy simple, ¿sale? Para calcular el vector fuerza de Q3, f de Q3 va a ser igual a la raíz de los catetos, es decir, a la raíz de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Y esto va a ser igual entonces a la raíz de menos 0.88 newtons al cuadrado más 8.1 newton al cuadrado, ¿sale? Y esto va a ser igual. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos un cuadrado o un valor negativo elevado al cuadrado, por lo tanto nos va a dar positivo, ¿sale? Entonces, raíz, paréntesis de la raíz, paréntesis del otro lado, menos 0.88 y elevamos al cuadrado.
más 8.1 y elevamos al cuadrado y cerramos nuestra raíz. Y esto es igual a 8.14 newtons. Entonces esto va a ser igual a 8.14 newtons. Ya tengo la fuerza de Q3, ya tengo la magnitud del vector. ¿Qué me falta? Me falta ubicar el ángulo que nos correspondería a la dirección o a la orientación. Para eso nos vamos a trigonometría. Sale aquí rápidamente, lo buscamos. Vamos a poner fórmulas trigonométricas. ¿Sale? Entonces buscamos aquí en las imágenes muy rápido y aquí lo tenemos. Miren. Aquí en esta imagen tenemos voy a abrir otra vez. Abrir imagen. Ahora sí, aquí lo tenemos, miren. Lo que yo quiero es el ángulo alfa de la hipotenusa con respecto del cateto adyacente y el cateto opuesto. Eso lo obtengo con tangente, miren. Tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero como quiero el ángulo alfa, al despejar me queda tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a tener que el ángulo θ de la carga 3 va a ser igual, o del vector fuerza, vamos a poner simplemente θ. Entonces el ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de f de y sobre f de x, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que va a ser igual a tangente a la menos 1 de f de y, que es 8.1 newton, sobre f de x, que es menos 0.88 newtons. Y esto va a ser igual, nos vamos a nuestra calculadora, a ver, borramos, y entonces esto sería igual a tangente a la menos 1, ¿sale? O arco tangente de 8.1 entre menos 0.88, y esto es igual a menos 83.79. Entonces esto es igual a menos 83.79 grados. Ya tengo el ángulo. Oiga, Inge, pero el vector va hacia arriba y este ángulo es negativo. Ok, ese ángulo corresponde a la línea de acción de nuestro vector resultante, es decir, esta línea gris. A ver, espérame que ya la regué. A ver, vamos a ponerlo desde, son 3, desde aquí. Más o menos así. No la tenía. Ahí así, mejor la saco. Es que no quiero que se... No me deja. Pero bueno, sale más o menos así, sale. Esta línea de acción que tenemos aquí, que es la gris, sería la línea de acción de nuestro vector f de q de 3. Por lo tanto, el ángulo que acabamos de sacar es ese ángulo correspondiente, ¿sale? Ese ángulo es este de aquí a acá. Recuerden que si es horario partiendo desde las x, es negativo. Por lo tanto, este ángulo es de menos 83.79, menos 83.79 grados. Ahora bien, este ángulo que tengo aquí, recuerden que también se forma en su contraparte, que está aquí. Aquí nuevamente tengo los 83.79. Por lo tanto, el ángulo que corresponde a mi vector va a ser igual a los 180 grados menos
los 83.79 y me queda un ángulo de 96.03. Esto sería 96.03 grados. Para esto me sirven los diagramas. A partir de los diagramas yo puedo determinar cuál es la dirección real. Si yo me hubiera ido solamente a analizar de manera algebraica, a partir de este ángulo yo hubiera dirigido mi vector hacia abajo, pero no correspondería con las fuerzas de atracción y repulsión que nos generan las cargas eléctricas. Por lo tanto, yo les recomiendo que dibujen, que hagan sus diagramas. Aquí me quedan muy feos los diagramas, obviamente. Apenas me estoy adaptando nuevamente a la tableta. Pero bueno, el procedimiento es este, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado. Las materias de vectores ya lo vieron en preparatoria. Teorema de Pitágoras, si no me equivoco, ya lo vieron en secundaria, ya lo vieron en primaria, si no mal recuerdo, ya lo vieron en preparatoria nuevamente. Todo esto matemático, pues realmente conlleva a niveles inferiores. Lo único que corresponde al electromagnetismo es si las fuerzas son atractivas, son repulsivas, calcular las cargas y ya está ahí. Todo lo demás son vectores. Ahí lo están viendo ahorita en estática y posiblemente en cálculo vectorial. Pero bueno, a grandes rasgos, este es el procedimiento. Se dan cuenta, no es complicado.